La copa de cristal atrapó la luz de la lámpara mientras Diego la llevaba a sus labios. Era su quinta copa de la noche, si mis cálculos no me fallaban, y como actuario con 40 años de experiencia, rara vez lo hacían. Mi profesión me había enseñado a leer los patrones, a calcular las probabilidades, a ver los números fríos y exactos que se esconden detrás de cada gesto humano. Pero en ese instante, los números me estaban contando una historia que mi corazón se negaba a aceptar. Ramiro, tenemos que hablar, dijo Diego, bajando la copa con la precisión calculada de alguien que ha bebido el vino suficiente para sentirse valiente, pero no tanto como para arrastrar las palabras. Un buen tinto del Valle de Guadalupe, por cierto. Mi vino. Carolina y yo hemos estado platicando sobre tu situación. ¿Mi situación? Estaba sentado en la cabecera de mi propia mesa, esa mesa de caoba que compré hace 35 años cuando Carolina apenas daba sus primeros pasos. Observé a mi hija, la luz de mis ojos, esquivar mi mirada, mientras su esposo discutía mi situación como si yo fuera un mueble viejo o un fantasma sordo. Encontramos un lugar maravilloso para ti, continuó él, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa de vendedor de seguros que hacía tiempo había aprendido a desconfiar. Residencia Los Manantiales. Instalaciones hermosas, de primera categoría. Tienen actividades, médicos de guardia, gente de tu edad. No te sentirías tan solo ahí. El frío que se me instaló en el pecho no tenía nada que ver con el viento de marzo que soplaba afuera, agitando las ramas en la Ciudad de México. Era el escalofrío del reconocimiento, de una verdad despuntando como una mañana gris y pesada sobre el Valle de México. Carolina finalmente levantó la vista, sus dedos pellizcando nerviosamente la servilleta de lino sobre su regazo. Papá, es que, pensamos que la casa es demasiado grande para una sola persona. Estás aquí muy solo la mayor parte del tiempo. Estamos pensando en el futuro, la interrumpió Diego, entusiasmándose con su propio discurso. El vino le había soltado la lengua, dándole una audacia vulgar. En tu futuro, por supuesto. Pero también, seamos prácticos. Esta casa vale una fortuna. Estamos en Lomas de Chapultepec, Ramiro. Tú conoces el mercado. Son, ¿qué? 50 millones de pesos como mínimo. Y está aquí, sentada, sin aprovecharse de manera eficiente. Y ahí estaba. Ni siquiera se había molestado en envolverlo en una capa de falsa preocupación. Era pura, desnuda y cruda avaricia, servida en bandeja de plata junto al pollo asado que yo mismo había preparado, porque quería que la cena de esa noche fuera especial para ellos. Antes de que te cuente cómo el destino le devolvió la jugada a este hombre, haz una pausa. Suscríbete al canal, acércate al fuego de esta historia y dime en los comentarios qué hora marca el reloj en tu rincón del mundo en este preciso instante. Tendrías tu propia habitación en Los Manantiales, añadió Carolina apresuradamente, como si las palabras quemaran. Tienen jardines preciosos, y solo cuesta 60,000 pesos al mes. Muy razonable. Hicimos la investigación, remató Diego. Al año son, ¿qué? Poco más de 700,000 pesos. Compara eso con lo que te cuesta mantener esta casa. El predial por sí solo debe estar matándote. Yo no estaba matando a nadie. Quise reírme de la ironía. Creían que me estaban salvando de una carga financiera, mientras sus mentes calculaban frenéticamente cuánto ganarían vendiendo mi hogar bajo mis propios pies. No decimos que tengas que decidir esta misma noche, continuó Diego, sirviéndose la sexta copa. Pero junio está a la vuelta de la esquina. Ya hablamos con ellos y tienen disponibilidad. De verdad, Ramiro, es la mejor solución para todos.
Asterisco para todos, dejé que la frase flotara en el aire pesado del comedor, observando sus rostros. Carolina seguía sin poder sostenerme la mirada. Diego tenía la expresión satisfecha de un hombre que cree acabar de dar una excelente noticia. Ninguno de los dos vio lo que yo vi, sus propios reflejos distorsionados en los oscuros ventanales a mis espaldas. Dos extraños a los que ya no reconocía. Esta casa albergaba 35 años de mi vida. Cada rincón respiraba una historia. La cocina donde le enseñé a Carolina a hornear su primer pastel de cumpleaños, con harina hasta en las pestañas. La sala donde practicó el piano durante años, tropezando con las mismas notas. El jardín donde esparcimos las cenizas de su madre. No. No iba a permitir que usaran mis propios recuerdos como armas en mi contra. Se ve que lo han pensado mucho, dije en voz baja, midiendo cada sílaba. Diego se iluminó, confundiendo mi tono calmado con su misión. Así es. Y, honestamente, Ramiro, ya es hora. ¿Tienes, qué, 68? ¿70 años? Son tus años dorados. Deberías estar disfrutándolos, no preocupándote por el mantenimiento de un monstruo de este tamaño. 68. Ni siquiera se había molestado en recordar mi edad exacta. Yo había pagado su boda hace 4 años. Lo había recibido en esta familia, en esta casa, con los brazos abiertos. Y ahora, sentado a mi mesa, bebiendo mi vino, planificaba mi exilio. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. O tal vez algo despertó. Una parte de mi alma que había mantenido educadamente anestesiada durante demasiado tiempo. Llevaba 2 años observando esta transformación, viendo cómo el hombre con el que mi hija se había casado revelaba, capa por capa, su verdadera naturaleza. 2 años mordiéndome la lengua, siendo el suegro comprensivo, dejando pasar los pequeños desaires sin hacer ruido. 2 años calculando, observando, recopilando datos como el profesional que siempre fui. Bueno, dije, poniéndome de pie lentamente, apoyando las manos en la mesa, sin duda es algo en lo que debo pensar. Diego y Carolina intercambiaron una mirada fugaz, alivio mezclado con triunfo. Creyeron que iba a doblar las manos. Que el viejo dócil caminaría en silencio hacia la prisión de lujo que habían elegido cuidadosamente, mientras ellos se repartían el botín de su vida. Recogí los platos con pulso firme, rechacé sus ofertas a medias de ayudarme a lavar y esperé a que subieran al segundo piso. Un piso que habían ocupado temporalmente hace 1 año. Luego, me quedé frente al fregadero de la cocina, mirando las luces de la ciudad extendiéndose como un mar de estrellas bajo nosotros, y me permití aceptar la verdad que había estado esquivando. Mi propia hija y su marido querían desecharme. Creían que era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado inútil para detenerlos. No tenían la más mínima idea de con quién se estaban metiendo. Ellos veían a un actuario jubilado viviendo solo en una casa que le quedaba grande. No veían al ajedrecista. Al estratega. Al hombre que había pasado 4 décadas calculando riesgos, anticipando desastres y manipulando resultados para ganarse la vida. Si querían jugar con mi futuro, perfecto. Pero estaban a punto de descubrir que yo había escrito el manual de reglas de un juego que ellos ni siquiera sabían que se estaba jugando. El sueño no llegó esa noche. Caminé por mi casa vacía a las 2 de la madrugada. Cada habitación era un gatillo para los recuerdos que había intentado mantener bajo llave durante la cena. El pasillo del segundo piso, donde Carolina aprendió a andar en bicicleta dentro de casa durante una semana de tormentas. Tenía 7 años,
era terca y valiente, pedaleando de un lado a otro mientras yo corría a su lado, con los brazos listos para atraparla si caía. Te tengo, mi amor, le decía. Siempre te voy a atrapar. ¿Quién atrapaba a quién ahora? Entré a su antigua recámara, ahora convertida en el improvisado despacho de Diego, atestado con los papeles de sus supuestos negocios. Recordé el día que le enseñé a Carolina sobre el dinero. Había cumplido 18 años. Nos sentamos en ese mismo escritorio y le mostré cómo equilibrar una chequera, cómo invertir, cómo pensar a largo plazo. Asterisco recuerda, mi niña, el dinero es una herramienta, no un fin. Debe servir a tu vida, no convertirse en tu vida, asterisco ella lo había entendido. O eso quise creer. Caminé hacia la sala. Sobre la chimenea descansaba una fotografía. Carolina a los 10 años, sonriendo con un diente de menos, enfundada en su uniforme de fútbol, sosteniendo un trofeo casi tan grande como ella. Recordaba ese día con una claridad que lastimaba. Había metido el gol de la victoria y, al terminar, corrió directamente hacia mí, ignorando a sus compañeras. Papá. ¿Me viste? ¿Me viste? Lo había visto todo. Siempre lo veía todo. El recuerdo mutó, volviéndose más reciente. Hace 4 años, en esta misma sala. Carolina trayendo a Diego a casa por primera vez. Su mano entrelazada fuertemente con la de él, su rostro resplandeciente con la luz del primer amor. Le estreché la mano, le di la bienvenida, le serví un trago. Y vi cómo sus ojos escaneaban la habitación. Catalogando. Evaluando. Calculando el valor de cada mueble, de cada pintura, de cada metro cuadrado en una de las zonas más caras de la ciudad. Lo vi desde entonces, el hambre. La forma en que miraba mi casa era la misma en que algunos ladrones miran el escaparate de una joyería. Pero Carolina era tan feliz. Me convencí a mí mismo de que estaba siendo paranoico. El clásico padre sobreprotector incapaz de dejar ir a su niña. Debí haber confiado en mis instintos. 40 años analizando patrones de riesgo y había ignorado la bandera roja más grande de mi vida. Las señales siempre estuvieron ahí, sutiles al principio. Los comentarios casuales de Diego sobre el valor de las propiedades en la zona, como mencionaba haber visto una casa anunciada en millones, para luego dar un vistazo significativo a mi sala. Asterisco está sentado sobre una mina de oro, Ramiro. Lo sabes, ¿verdad, asterisco? Yo lo sabía. Y sabía lo que realmente me estaba diciendo. Luego vinieron sus problemas financieros, esos que creían ocultarme tan bien. Pero yo había visto los estados de cuenta de las tarjetas de crédito dejados descuidadamente sobre la barra de la cocina. Había escuchado a Diego por teléfono, con la voz tensa, hablando de oportunidades e inversiones que nunca se materializaban. Había notado cómo el guardarropa de mi hija se volvía cada vez más lujoso, al mismo tiempo que las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se hacían más profundas. Se mudaron conmigo el año pasado. Asterisco solo hasta que nos estabilicemos, papá, me dijo Carolina. Asterisco Diego tiene unos negocios en puerta y necesitamos ahorrar en la renta unos meses. Unos meses se convirtieron en un año. El segundo piso se volvió su territorio soberano, y yo me convertí, de manera gradual, en un estorbo para sus planes, más que en el padre que amaban. Lo peor de todo es que dejé que pasara. Observé, documenté, analicé y no hice absolutamente nada. Porque era mi hija. Porque quería creer que, en algún lugar debajo del estrés financiero y la influencia tóxica de Diego, todavía existía la niña que corría hacia mí con su trofeo de fútbol.
La cena de esa noche me había demostrado lo contrario. Caminé hacia mi estudio, directo a la caja fuerte oculta tras una pintura de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Dentro, guardaba documentos que había mantenido en secreto durante 2 años, desde que reestructuré silenciosamente mis intereses comerciales. Papeles de los que Diego y Carolina no sabían nada, porque jamás se habían molestado en preguntarme sobre mi trabajo más allá de un ¿qué tal te trata el retiro, papá? Si hubieran preguntado, habrían descubierto que nunca me retiré por completo. Que la firma de consultoría que construí durante décadas seguía existiendo, floreciendo, manejada por socios de mi entera confianza, mientras yo mantenía la propiedad mayoritaria desde las sombras. Soluciones de Riesgo Galván no era solo un nombre en un membrete viejo. Era un imperio de consultoría y gestión de riesgos corporativos que facturaba cientos de millones. Ellos veían a un viejo deambulando por una casa cara. No veían al estratega que había pasado 40 años enseñándole a las corporaciones más grandes del país cómo minimizar riesgos y maximizar resultados. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo por los mensajes recientes. La semana pasada, Joaquín Valdés, mi director ejecutivo, me había enviado una actualización sobre la adquisición de seguros del Valle de México. La fusión sigue adelante. Debería concretarse para mayo. Tú decides sobre la supervisión operativa, Mi decisión. Mi empresa. Mis reglas. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde Carolina solía acurrucarse mientras le leía cuentos antes de dormir, y sentí que algo frío y afilado se cristalizaba en mi pecho. No era enojo, exactamente. El enojo es caliente, impulsivo, torpe. Esto era otra cosa. Esto era puro cálculo. Evaluación pura. Análisis de riesgo. Diego quería jugar con mi hogar, con mi futuro, con mi paz. Quería arrumbarme en un asilo mientras él cobraba las fichas del trabajo de toda mi vida. Muy bien. Calculemos las probabilidades de que eso le salga bien. Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar un correo electrónico para Mateo Torres, mi abogado. Luego otro para Joaquín. Luego agendé una serie de llamadas que tendrían que hacerse a primera hora de la mañana, todas programadas con la precisión milimétrica que me había dado mi oficio. Afuera de la ventana de mi estudio, la Ciudad de México comenzaba a despertar. La luz del alba tocaba los rascacielos de Paseo de la Reforma, convirtiéndolos en pilares de oro y cristal. Esta ciudad había sido mi hogar durante 40 años. Esta casa había sido mi santuario, mi inversión, mi regalo para el futuro de mi hija. Creían que me lo podían quitar. Creían que yo era débil, inútil, demasiado viejo para pelear. Estaban a punto de aprender la abismal diferencia entre estar en silencio y estar derrotado. Muy bien, Diego, murmuré a la habitación vacía. ¿Quieres jugar? Déjame enseñarte cómo lo hacemos los profesionales. El juego había comenzado. Y ellos acababan de hacer su movimiento de apertura, sin tener la menor idea de que yo llevaba 2 años acomodando las piezas en el tablero. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un fantasma en mi propia casa. No invisible, solo ignorado. Es curioso cómo la gente deja de verte cuando ya han decidido que no importas. Diego y Carolina se movían por las habitaciones como si yo fuera parte de la decoración, discutiendo sus planes con la indiferencia casual de quienes se reparten una herencia antes del funeral. La cocina se convirtió en mi centro de espionaje. Preparaba mi café por las mañanas, lenta y metódicamente, mientras ellos hablábamos en el comedor.
La vieja cafetera hacía el ruido suficiente para enmascarar el hecho de que yo podía escuchar cada maldita palabra. Ya casi lo convencemos, le decía Diego a alguien por teléfono un martes por la mañana. Reconozco el tono, es el mismo que usaba cuando cerraba una venta en la oficina. El viejo prácticamente aceptó en la cena. Solo necesita un empujoncito, ya sabes. Pero hermano, la casa vale 50 millones de pesos. Mínimo. 50 millones. ¿Te imaginas? Esto lo cambia todo. Serví mi café con pulso firme. 50 millones. Había hecho su tarea. Yo también había hecho la mía. La casa, en el mercado actual, valía cerca de 60, pero no iba a ser yo quien lo sacara de su error. Carolina estaba en su computadora portátil, en la mesa. Yo podía ver el reflejo de la pantalla en la ventana. Sitios web de comparación de asilos. Pasaba de largo las residencias de lujo, las que tenían atención médica real, las que trataban a los residentes como seres humanos, y se detenía en las opciones de medio pelo. Lugares en Naucalpan o Tlalnepantla con nombres como Jardines del Ocaso o Comunidad Años Dorados, que se veían aceptables en las fotos, pero cuyas reseñas hablaban de falta de personal y negligencia. Incluso al momento de desecharme, estaban buscando ofertas. La ironía habría sido para morirse de risa si no fuera tan miserable. Este se ve decente, dijo Carolina, girando la pantalla hacia Diego. Residencia Los Manantiales. 60,000 pesos al mes. 60,000 por 12, calculó Diego en voz alta. 720,000 al año. Nada mal. Pero, ¿y si él? Carolina titubeó. ¿Qué pasa si vive muchos años? Diego se encogió de hombros, sin siquiera levantar la vista de su celular. Pues lo movemos a un lugar más barato. Está ese asilo allá por la salida a Pachuca, ¿te acuerdas? 30,000 al mes. No es tan bonito, pero a esas alturas, ¿qué más da? Dejé la taza de café sobre la barra con demasiada fuerza. El golpe seco resonó. Ambos voltearon, pero yo ya me estaba dando la vuelta, caminando hacia mi estudio. A mis espaldas, escuché el susurro de Carolina. ¿Crees que escuchó? ¿A quién le importa? La voz de Diego resonó más de lo que probablemente pretendía. Tampoco es que esté en posición de quejarse. En mi estudio, cerré la puerta y me quedé frente al ventanal, mirando el jardín que había cuidado con mis propias manos durante 3 décadas y media. La jacaranda que Carolina y yo habíamos plantado cuando ella tenía 5 años estaba en plena floración. Sus flores moradas caían sobre el pasto como una alfombra mágica. Ella solía jugar bajo ese árbol durante horas, trayéndome las flores que recogía del suelo, exigiéndome que las pusiera en agua de inmediato antes de que se marchitaran. Ahora, esa misma niña estaba buscando la bodega más barata para arrumbarme, mientras cobraba el cheque de mi hogar. Esa noche, me instalé en la sala con un libro que no tenía la menor intención de leer. Creían que no podía escucharlos desde el segundo piso, pero esta vieja casa tenía ductos de ventilación que transportaban el sonido con una fidelidad asombrosa. Otro pequeño detalle sobre la propiedad que estaban tan ansiosos por vender y que desconocían. Va a ser increíble, estaba diciendo Diego. Vendemos la casa, compramos algo más chico, tal vez uno de esos departamentos nuevos en Polanco. Cuesta la mitad, nos embolsamos la diferencia, y por fin podré renunciar a ese trabajo deprimente y dedicarme a la startup de tiempo completo. ¿Estás seguro de lo de la tecnología? Carolina sonaba dudosa. Dijiste que el último inversionista.
Ese inversionista era un imbécil que no entiende el mercado. Esto es diferente. Es análisis de clientes impulsado por inteligencia artificial. Es el futuro, Caro. Pero necesito capital. Capital de verdad. La casa de tu papá es la respuesta. Asterisco tu papá, ni siquiera Ramiro. Ni siquiera mi suegro. Solo tu papá. Como si yo fuera una ecuación matemática por resolver en lugar de un hombre que respiraba. Esa misma noche hice mi propia investigación. La famosa startup de Diego era humo. Asterisco Vaporware. Había visto este patrón cientos de veces en mi carrera. Sueños de grandeza, ningún producto real, solo presentaciones de PowerPoint llenas de palabras de moda. Quería renunciar a su puesto en Seguros del Valle de México para jugar al emprendedor, financiando su fantasía enteramente con la liquidación del trabajo de mi vida. Su descaro era casi admirable. Casi. Saqué mi teléfono y busqué un contacto al que no había llamado en meses. Mateo Torres, mi abogado. Mateo manejaba mi testamento, mi planificación patrimonial y toda la reestructuración corporativa cuando convertí Soluciones de Riesgo Galván en un holding. Era un hombre discreto, implacable y absurdamente caro. Mateo, dije cuando contestó. Necesito una consulta. Privada y urgente. Ramiro, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Define bien, respondí, observando a Diego por la ventana mientras caminaba por mi jardín, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente contándole a otro amigo su brillante plan maestro. Necesito discutir unos asuntos familiares. Y un par de dudas sobre gobierno corporativo. ¿Gobierno corporativo? Mateo sonó intrigado. Creí que ya no estabas activo en los negocios. Hay muchas cosas que la gente no sabe de mí, Mateo. Y ese ha sido precisamente el problema. Después de fijar la reunión para el jueves, fui a mi caja fuerte y saqué el folder que había estado evitando durante 2 años. Asterisco Soluciones de Riesgo Galván. Confidencial asterisco, rezaba el sello rojo en la portada. Adentro había documentos que Diego y Carolina jamás verían, a menos que yo lo deseara. Actas constitutivas, acuerdos de sociedad, la estructura del holding que mantenía mi nombre fuera de los registros públicos y, lo más reciente, los documentos de la oferta preliminar para adquirir Seguros del Valle de México. Ese último documento era una joya. La adquisición llevaba 6 meses en negociaciones, avanzando lentamente a través de las aprobaciones regulatorias y las auditorías. Había dejado que Joaquín Valdés manejara la cara pública del asunto. Él era mi director, el rostro que toda la industria conocía. Yo prefería operar desde las sombras, devorando análisis de riesgo y tomando decisiones estratégicas sin que los reflectores me cegaran. Diego no tenía ni la más remota idea de que la empresa que estaba asfixiando a su departamento con revisiones de eficiencia y recortes de presupuesto era, en última instancia, propiedad del viejo al que intentaba tirar en un asilo. La ironía era tan poética que dolía. Escuché pasos en la escalera y rápidamente devolví el folder a la caja fuerte. Carolina apareció en la puerta de mi estudio, con aire vacilante. Papi, ¿estás bien? Has estado muy callado esta noche. Me giré hacia ella con una sonrisa plácida, una que había perfeccionado durante 40 años negociando con hombres que me subestimaban. Solo un poco cansado, mija. Ha sido un día largo. Sobre los manantiales, dio un paso hacia adentro, cerrando la puerta a sus espaldas. Quiero que sepas que hacemos esto porque te queremos. Esta casa es demasiada carga para ti solo.
¿Lo es? Pregunté suavemente. Bueno, sí. Mírala. 3 pisos, este jardín enorme. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te ocurre algo y no hay nadie aquí para ayudarte? Pero ustedes están aquí, señalé, sereno. Tú y Diego viven en el segundo piso. ¿No resuelve eso el problema? Se sonrojó, la culpa tiñéndole las mejillas. No podemos quedarnos para siempre, papá. Diego tiene su carrera y estamos pensando en nuestro futuro. En tener hijos, tal vez. Necesitamos nuestro propio espacio. ¿Hijos? Era la primera vez que mencionaban eso. Me pregunté si era verdad o si solo era otra justificación, otra capa de barniz sobre la traición para hacerla más digerible. Por supuesto, dije. Tienen que pensar en su futuro. Lo entiendo perfectamente. Se relajó, el alivio inundando su rostro. Había entrado esperando una guerra, y mi rendición la descolocó por completo. Bien. Que estuviera descolocada. La gente confundida comete errores. Revela verdades que pretendía mantener enterradas. Cuando se fue, me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio, pensando en la jacaranda allá afuera. En Carolina a los 5 años. En todas las versiones de mi hija que habían existido antes de esta mujer frente a mí. Y pensé en Diego, tan inflado de confianza en sus pequeños esquemas, tan seguro de estar jugando ajedrez mientras el resto jugábamos a las damas chinas. No tenía idea de qué juego estábamos jugando realmente. Pero estaba a punto de enterarse. Mateo Torres tenía su despacho en la Torre Reforma, en el piso 43, con unos ventanales inmensos que miraban hacia el bosque de Chapultepec. Elegí deliberadamente verlo allí en lugar de un lugar más cercano a mi casa. Lo último que necesitaba era que Diego o Carolina reconocieran mi coche estacionado frente al bufete de un abogado. Y bien, dijo Mateo, acomodándose en su sillón de piel y sirviéndonos café recién hecho. Cuéntame qué está pasando. Se lo expuse clínicamente, con la misma frialdad con la que le presentaría una evaluación de riesgos a un cliente. Los hechos, la línea de tiempo, los patrones de comportamiento. 0 apelaciones emocionales. 0 lágrimas. Solo datos. El rostro de Mateo se fue ensombreciendo mientras yo hablaba. Quieren meterte en un asilo para poder vender tu casa. Ese es el resumen ejecutivo. Así es. Ramiro, tienes opciones. Opciones legales. Podemos redactar documentos que les impidan. No quiero impedirles nada, lo interrumpí. Quiero educarlos. Me estudió en silencio durante un largo instante. La mirada de un depredador reconociendo a otro. ¿Tienes algo en mente? Primero tengo una pregunta. Gobierno corporativo. Si la empresa A adquiere a la empresa B, ¿qué nivel de control tiene la empresa A sobre las decisiones de personal de la empresa B? Mateo se echó hacia atrás, su mente de abogado engranando con el rompecabezas. Control absoluto. Suponiendo que la adquisición incluya los derechos de gestión operativa, la empresa absorbente puede reestructurar, reasignar e incluso despedir empleados como mejor le parezca, siempre dentro del marco legal de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué lo preguntas? Sonreí. Hipotéticamente, si yo adquiriera una empresa a través de una estructura de holding para mantener mi privacidad, ¿podría instalarme a mí mismo, o a mis representantes, en puestos de supervisión operativa? Hipotéticamente, sí.
Es completamente legal y, de hecho, muy común en las fusiones de consultoras. La entidad que compra suele meter a su propia gente para asegurar que la transición se alinee con su modelo de negocio. Hizo una pausa. Ramiro, ¿qué no me estás contando? ¿Acaso Soluciones de Riesgo Galván va a actuar como controlador operativo en una adquisición? Levantó ambas cejas. ¿Galván? Creí que te habías alejado de la operación diaria. Lo hice. Pero sigo siendo el dueño mayoritario, y Joaquín maneja todo con maestría. Estamos en proceso de adquirir una aseguradora. Seguros del Valle de México. Quizá hayas escuchado de ella. El trato de SVM. Claro que está en las noticias. Pero no han anunciado quién es el comprador, solo que la venta es un hecho. La comprensión iluminó su rostro de golpe. Oh, ya veo. Y déjame adivinar, alguien que conoces muy bien trabaja para Seguros del Valle de México. Mi queridísimo yerno, Diego. En gerencia media. Completamente ignorante de que su empresa está siendo devorada por una firma que me pertenece. Mateo dejó escapar un silbido bajo. Eso es, elegante, Ramiro. Despiadado, pero sumamente elegante. Prefiero verlo como una medida pedagógica. Él quiere desecharme como si fuera una carga. Liquidar mi patrimonio para su beneficio personal. Creo que es justo que entienda lo que se siente tener tu seguridad y tu futuro controlados por los caprichos de alguien más. Vas a convertirte en su jefe. Voy a convertirme en su supervisor operativo. Sí. Perfectamente legal, perfectamente documentado y en la posición perfecta para evaluar su desempeño durante los últimos años. Hice una pausa. Años en los que, sospecho, su trabajo ha sido bastante menos que estelar. Mateo se quedó callado, negando con la cabeza con algo muy parecido a la admiración. ¿Has estado planeando esto? He estado observando. El plan vino después. Pero sí, las piezas están en su lugar. Solo necesito confirmar que no estoy cruzando ninguna línea legal. No lo estás. Mientras actúes de acuerdo con las políticas corporativas y no incurras en acoso personal o discriminación, tienes todo el derecho de supervisar las operaciones de una empresa que tu firma acaba de comprar. Si su desempeño laboral es genuinamente deficiente, un despido documentado es intocable. Perfecto. Me puse de pie y le tendí la mano. Te necesitaré bajo honorarios retenidos los próximos meses. Las cosas se van a poner ruidosas. Ramiro, dijo Mateo, estrechando mi mano. Fuera de actas, a veces la gente necesita aprender que tratar a los demás como basura desechable tiene consecuencias. Conduje de regreso a casa lentamente, tomando la ruta larga por el Paseo de la Reforma. La tarde de primavera era gloriosa. Jacarandas por todas partes, el tipo de día que te recuerda por qué amas tanto a la Ciudad de México a pesar de su caos. Aquí había construido mi vida, aquí crié a mi hija, y aquí planeaba morir algún día. En mi propia cama, bajo mis propios términos. Diego y Carolina tenían otros planes. Era hora de mostrarles lo equivocados que estaban. Al entrar por la puerta principal, escuché voces en el comedor. Estaban desparramados sobre mi mesa con folletos, computadoras y lo que parecían ser hojas de cálculo financiero. Planeando mi entierro en vida. ¡Qué considerados! ¡Ay, papá! Carolina se iluminó al verme, con una sonrisa de plástico. ¡Qué bueno que llegas! Queríamos mostrarte algunas de las opciones que hemos estado viendo.
Dejé mi maletín y me acerqué, interpretando al anciano dócil e interesado. A ver. Diego empujó un folleto satinado hacia mí. Este es Los Manantiales. Está padrísimo, Ramiro. Mira las actividades que tienen. Bingo, noches de cine, club de jardinería. Asterisco bingo. Querían reducir el resto de mis días a jugar bingo y ver películas viejas, mientras vendían mi casa para financiar la alucinación de Diego. ¿Y el costo? Pregunté, con tono suave. Súper razonable, se apresuró a decir Diego. 60,000 pesos al mes. Si tomas en cuenta lo que gastas en predial, mantenimiento y servicios de esta casa, en realidad es un ahorro. 60,000 por 12, dije. Son 720,000 pesos al año. Carolina intervino, ansiosa. Es una inversión en tu calidad de vida, papá. Tendrás atención médica ahí mismo, actividades, oportunidades para socializar. ¿Y si vivo otros 20 años? Pregunté. Silencio. Esos son más de 14 millones de pesos. Sin contar la inflación o los aumentos anuales, que estoy seguro de que los tienen. Se quedaron mudos. No esperaban que el viejo hiciera matemáticas mentales. No lo estamos viendo de esa manera, dijo Diego, midiendo sus palabras. Estamos pensando en tus necesidades inmediatas. Asterisco mis necesidades inmediatas, repetí. No las suyas. Por supuesto que no las nuestras, saltó Carolina, pero su voz sonó demasiado aguda, a la defensiva. Esto es por ti. Tomé una de las hojas de cálculo. Habían calculado el precio de venta de mi casa, restado los impuestos y comisiones estimadas y dividido el monto restante en categorías perfectamente alineadas. Una celda en particular me saltó a la vista. Asterisco inversión negocio de 15 millones de pesos MXN. 15 millones de pesos. Más de una cuarta parte de la ganancia proyectada de la venta de mi casa, etiquetada directamente para la startup de Diego. Qué interesante, dije, golpeando el papel con el dedo índice. Vaya que han planeado esto a detalle. Diego intentó arrebatarme la hoja, pero la sostuve con firmeza. Solo estamos explorando posibilidades, Ramiro. No hay nada decidido. No, coincidí, soltando el papel. No hay nada decidido. Pero sin duda están muy bien preparados. Dejé los papeles sobre la mesa y caminé hacia mi estudio, sintiendo sus miradas clavadas en mi nuca. Que se quedaran pensando. Que se ahogaran en la incertidumbre de lo que yo acababa de ver. En mi estudio, hice 3 llamadas. La primera fue a Joaquín Valdés. La adquisición de SVM. ¿Seguimos en tiempo para mayo? Así es. La aprobación regulatoria final debería salir en 2 semanas. Haremos el anuncio público poco después. Bien. Quiero tomar un rol activo en la transición. Supervisión operativa, particularmente de los empleados a nivel gerencial. Joaquín soltó una carcajada al otro lado de la línea. Saliendo de las sombras, por fin. Esto va a estar interesante. No tienes idea. Empieza a preparar la documentación. Necesitaré acceso total a los expedientes del personal, evaluaciones de desempeño, todo. La segunda llamada fue de regreso a Mateo Torres. Necesito que audites los documentos de mi testamento y poderes notariales.
Asegúrate de que todo esté blindado. Si Diego o Carolina intentan alegar abuso financiero a un anciano o incompetencia mental, quiero pruebas de acero de que estoy en pleno uso de mis facultades y actuando de forma independiente. Estará listo la próxima semana. La tercera llamada fue a mi contador. Necesito una declaración financiera completa que muestre mis activos, flujos de ingresos y la estructura de soluciones de riesgo Galván. Quiero que quede documentado que soy financieramente independiente y que no necesito la ayuda de nadie para administrar mi vida. Cuando terminé, caminé hacia la chimenea y tomé la fotografía de Carolina a los 10 años. Esa misma que había estado mirando por días. Esa niñita con el uniforme de fútbol había confiado en que yo la atraparía si caía. Ahora, yo tenía que confiar en que, en algún lugar dentro de la mujer en la que se había convertido, esa niñita seguía viva. Pero primero, ella y su marido necesitaban aprender una lección que debieron asimilar hace mucho tiempo. Las personas no son desechables. Las casas no son solo activos financieros. Y subestimar a alguien por el color de sus canas es un error que se paga muy, muy caro. Miré por la ventana. Diego estaba en el jardín otra vez, hablando por teléfono, probablemente presumiendo su brillante plan maestro. No tenía ni la más pálida idea de la tormenta que se le venía encima. En 6 semanas, cuando entrara a esa sala de juntas y me viera parado ahí como su nuevo jefe supremo, la expresión de su rostro valdría cada maldita noche de insomnio que pasé armando esta trampa. Lo siento, Carolina, le susurré a la foto. Pero ustedes tomaron su decisión. Ahora van a aprender lo que significa calcular el riesgo. El tablero estaba puesto. Y a diferencia de Diego, yo sí sabía cómo jugar. Llegó mayo con ese clima traicionero de la ciudad, donde el calor te asfixia al mediodía y la lluvia te empapa por la tarde. Cielos despejados, el aire denso, y Diego silbando alegremente mientras salía rumbo a su trabajo en Seguros del Valle de México. Lo observé desde la ventana de mi estudio mientras sacaba el coche de la cochera, completamente ciego al hecho de que su mundo estaba a punto de salirse de su eje. Me había pasado las últimas 6 semanas siendo el viejito perfecto y complaciente. Amable, pasivo, quizás un poco despistado. Exactamente el papel que me habían asignado. Carolina y Diego se habían relajado, embriagados por su propia victoria. Incluso habían empezado a traer agentes de bienes raíces a la casa, solo para sondear el mercado, decían. Yo sonreía, asentía y preguntaba con genuino interés a qué hora empezaba el bingo en los manantiales. Mi actuación me habría ganado un premio Ariel. Joaquín me llamó a las 9:30. Hecho. Hacemos el anuncio a las 10 en punto. Tienes los expedientes de personal sobre tu escritorio. Ramiro, algunas de estas cosas son, bueno, digamos que tu yerno no ha sido precisamente el empleado del mes. Estoy en shock, dije con sequedad. Absolutamente devastado. Me imaginé a Diego sentado en cualquier sala de juntas que usaran para reuniones generales, probablemente revisando su celular, quizás pensando en dónde iba a comer. Definitivamente no estaba pensando en mí. Ese fue su primer error. El segundo fue subestimar el imperio que construí con el sudor de 40 años. La llamada llegó a las 2:15 de la tarde. Era Diego. Su voz sonaba tensa, envuelta en una falsa casualidad. Oye, Ramiro, una pregunta rápida. ¿Alguna vez escuchaste hablar de una empresa llamada Soluciones de Riesgo Galván? Dejé que el silencio se estirara el tiempo exacto. ¿Por qué lo preguntas? Acaban de comprar SVM.
Una especie de fusión. Van a mandar gente a evaluar los departamentos, hablan de reestructuración. Forzó una risita que sonó hueca y metálica. Probablemente no sea nada de qué preocuparse, pero ya sabes cómo es esto. Los cambios corporativos ponen nervioso a cualquiera. Estoy seguro de que estarás bien, dije. Eres bueno en tu trabajo, ¿no? Otro silencio. Más largo esta vez. Sí. Sí, claro. Es solo que, el momento es pésimo. Estamos tratando de dejar todo arreglado con los manantiales, y si mi trabajo se vuelve inestable. ¿Quieres adelantar la fecha? Pues, sí. Sería mejor tener todo cerrado antes de que haya cambios en la oficina. ¿Entiendes? Oh, entendía a la perfección. Acababan de comprar su empresa, y su primer instinto no fue preocuparse por su desempeño o su carrera. Fue acelerar la liquidación de mis bienes antes de que le cortaran su fuente de ingresos. Lo platicamos en la noche, dije, y colgué. Esa noche, me acorralaron en la sala con un cerro de folletos impresos de los manantiales. Carolina tuvo la decencia de lucir incómoda, pero Diego venía en modo depredador. Mira, lo hemos estado pensando, dijo, esparciendo los papeles sobre la mesa de centro. ¿Para qué esperar hasta finales de verano? Tienen una habitación disponible en junio. Una esquina preciosa, le entra muchísima luz. Y con la incertidumbre en mi oficina, tiene sentido que avancemos de una vez. Junio, repetí, paladeando la palabra. Eso es en unas semanas. Exacto. El momento perfecto. Te ayudamos a empacar, te instalamos. Te va a encantar, Ramiro. Y, la verdad, con todo lo que está pasando en SVM, necesito saber que nuestra situación financiera está estable. Ahí estaba. Ya ni siquiera se molestaba en fingir que esto era por mi bienestar. Carolina me tocó el brazo con suavidad. Papá, de verdad creemos que es lo mejor para todos. Miré a mi hija, una mujer de 40 años, y aún pude ver rastros de la niña que solía traerme dientes de león arrancados del pasto. En algún punto del camino, fallé. Fallé en enseñarle la lección más sagrada de todas, que las personas no son mercancía. Que los padres no son activos financieros que se liquidan cuando estorban. Está bien, dije en un susurro. Si es lo que ambos quieren. El rostro de Diego se iluminó como un árbol de Navidad. Había entrado esperando resistencia, peleas, tal vez llanto. Mi rendición fue tan suave que debió haberle aterrorizado. La expresión de Carolina parpadeó con algo oscuro. Duda, tal vez. O el fantasma de la culpa. Pero desapareció tan rápido como llegó. ¿De verdad? Dijo Diego. ¿Estás de acuerdo con Junio? Tengo 68 años, Diego. ¿Qué opción me dejas? Ya me dejaste claro que esta casa es mucho para mí, que necesito supervisión, que soy una carga. Junio está bien. No eres una carga, papá, dijo Carolina, como un resorte automático, pero las palabras sonaron a plástico. Los tres sabíamos que era mentira. Cuando subieron a su habitación, prácticamente brindando por su victoria, regresé a mi estudio y cerré la puerta con seguro. Llamé a Joaquín. Mañana, ordené. Anuncia mi cargo. Supervisión operativa total de la integración de SVM. Quiero una oficina, acceso a todos los expedientes y una junta con los directores de departamento antes de que acabe la semana. Ramiro, ¿estás seguro?
salir a la luz después de todos estos años. Estoy seguro. Es hora de que Diego sepa a quien ha estado intentando tirar a la basura. Tu yerno va a tener un día infernal. Cuento con ello. Ah, y Joaquín, asegúrate de que el anuncio subraye mis 40 años de experiencia en la industria y mi participación directa en la compra. Quiero que todo el mundo entienda exactamente quién es el dueño del circo. Hecho. Esto va a ser épico. Colgué y me serví un trago de Macallan 25 años. La botella que había guardado para una ocasión verdaderamente especial. Esta calificaba. Me paré frente al ventanal, mirando las luces de mi ciudad. La ciudad donde me rompí la espalda construyendo una carrera, una vida, un hogar. Diego creía que podía tomar todo eso y reducirlo a una línea en un archivo de Excel. Carolina creía que podía cambiar a su padre por seguridad financiera. Ambos estaban a punto de recibir una clase magistral sobre evaluación de riesgos actuariales. El tipo de lección que me había hecho rico enseñándosela a las corporaciones. Asterisco siempre calcula el costo total de tus decisiones. Siempre considera lo que estás arriesgando. Y, por el amor de Dios, siempre entiende con quién te estás metiendo, asterisco. Mañana, Diego entraría a una sala de juntas esperando una aburrida actualización corporativa. En su lugar, descubriría que el viejo inútil al que planeaba arrumbar era el hombre que ahora tenía su futuro profesional agarrado por el cuello. Le sonreía mi reflejo en el cristal. El anciano que me devolvió la mirada ya no se veía indefenso. Se veía exactamente como lo que era, un estratega que había pasado 6 semanas tejiendo el jaque mate perfecto. Que empiece el juego, le dije a la noche. El lunes por la mañana me vestí con una devoción casi religiosa. Traje gris Oxford, camisa blanca inmaculada, corbata color vino. La armadura de guerra del mundo corporativo. Llevaba 2 años sin ponerme un traje y se sintió como adoptar un alter ego. La personalidad que forjé durante 4 décadas, la misma que Diego y Carolina jamás se molestaron en conocer. Llegué al edificio de seguros del Valle de México a las 9:30, media hora antes de la junta. Sebastián Montes, de Recursos Humanos, me recibió en el lobby. Su apretón de manos fue firme y reverencial. Señor Galván, es un honor. He escuchado historias sobre su trabajo en los 90. El proyecto de evaluación de riesgos para las telefónicas todavía se enseña como caso de estudio en las universidades. Historia antigua, respondí, aunque aprecié el reconocimiento. Me recordaba que me había ganado mi reputación a pulso, que no era solo un bulto viejo ocupando espacio en una casa cara. La sala de juntas está lista. Todos estarán ahí a las 10 en punto, incluido el licenciado Diego. Perfecto. Sebastián me lanzó una mirada curiosa. Si no le molesta que pregunte, señor, ha habido mucha especulación sobre por qué está tomando un rol tan activo en esta integración. La mayoría de los dueños prefieren quedarse tras bambalinas. Digamos que tengo un interés muy personal en asegurar que esta transición se maneje con pulcritud. Especialmente cuando se trata de las evaluaciones de desempeño a nivel gerencial. El entendimiento brilló en sus ojos. Ya veo. Bueno, entonces esto será muy ilustrativo. La sala de juntas era el clásico cajón corporativo. Una mesa larga, sillas pretenciosas pero incómodas, una pantalla para proyectar y ventanales con vista al tráfico de Reforma. Me ubiqué en la cabecera de la mesa y revisé mis notas mientras los empleados comenzaban a entrar. Reconocí algunos rostros de las fotos que Carolina subía a Facebook.
Compañeros de Diego. Gente con la que probablemente se quejaba de su pesado suegro. Ninguno me reconoció. A las 10 en punto, Diego cruzó la puerta, sosteniendo un vaso de café de sirena, platicando animadamente con un colega sobre sus planes para el fin de semana. Tomó asiento a la mitad de la mesa, revisó su celular, relajado hasta la médula. Ni siquiera volteó a ver quién estaba en la cabecera. Sebastián Montes se aclaró la garganta. Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Como saben, Seguros del Valle de México ha sido adquirida recientemente por Soluciones de Riesgo Galván, una firma líder en consultoría. El día de hoy, conocerán al controlador operativo que supervisará la integración de nuestros departamentos y el proceso de evaluación. Diego bajó su café y se enderezó en la silla. La palabra evaluación había activado sus alarmas. Bien. Que sintiera el frío. Por favor, demos la bienvenida al señor Ramiro Galván. Me puse de pie, recogiendo mis papeles con calma, y caminé hacia el frente de la sala. El momento exacto en que Diego me vio fue poesía pura. Su mano se quedó congelada a medio camino de su taza. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos se desorbitaron con una mezcla de confusión absoluta y un terror que le nacía desde las tripas. Su rostro pasó por toda la paleta de colores, primero un rosa normal, luego una palidez cadavérica y finalmente un tono grisáceo, como si alguien le hubiera drenado la sangre de golpe. Su boca se movía sin emitir sonido, como un pez boqueando en la arena. La taza de café tembló en su mano antes de que lograra azotarla contra la mesa con un ruido sordo que hizo eco en la habitación de pronto sumida en un silencio sepulcral. Fue bellísimo. Buenos días, dije, haciendo contacto visual con cada persona en la sala. Para los que no me conocen, soy Ramiro Galván. He trabajado en ciencias actuariales y gestión de riesgos durante 40 años. Fundé Soluciones de Riesgo Galván en el 92 y recientemente hemos adquirido esta aseguradora como parte de nuestra estrategia de expansión. Dejé que el peso de mis palabras cayera sobre ellos. Varios empleados voltearon a ver a Diego, notando su reacción de pánico. Uno de los ejecutivos más viejos, alguien que llevaba en la industria lo suficiente como para conocer mi nombre, asentía lentamente, impresionado. Durante los próximos meses, estaré directamente involucrado en la evaluación de la eficiencia departamental, las prácticas de gestión y el desempeño del personal. Esto no es una toma hostil. Es una integración diseñada para fortalecer a ambas empresas. Sin embargo, esa integración requerirá una auditoría brutalmente honesta de las operaciones actuales. Mi mirada se clavó en Diego. Su rostro había pasado del gris a un rojo manchado, y una fina capa de sudor frío le perlaba la frente, a pesar del aire acondicionado que congelaba la oficina. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos de la fuerza con la que se aferraba a sí mismo para no desmoronarse. Licenciado Diego, dije, y vi cómo se estremecía al escuchar su propio nombre. Lo veo sorprendido. Supongo que nadie le mencionó que Galván era mi empresa. Intentó hablar. Falló. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Tú. ¿Pero cómo es posible? Se lo explico con gusto, respondí, con amabilidad venenosa. He sido el dueño de Galván durante más de 3 décadas. Hemos sido muy exitosos operando desde la discreción. Esta compra lleva 6 meses gestándose. Me sorprende que no lo supiera, pero bueno, ya hemos dejado claro en el pasado que a usted no le gusta hacer muchas preguntas, ¿verdad?
Los demás empleados cruzaban miradas confusas, sintiendo la electricidad y la hostilidad en el aire sin entender el contexto. Me importaba un carajo. Este momento era exclusivo para Diego, y le estaba cayendo encima como una tonelada de ladrillos. Su garganta se movió convulsamente. Señor, yo no tenía idea de que usted estuviera involucrado en... Quiero decir, nunca platicamos de... Nunca platicamos de muchas cosas, Diego. Usted jamás preguntó por mi trabajo, mi carrera, o a qué me dedicaba antes de mi retiro. Estaba demasiado ocupado calculando los metros cuadrados de mi casa y planeando su emprendimiento. Alguien soltó un jadeo ahogado. La temperatura de la sala pareció caer 10 grados. Creo, continué, caminando a paso lento a lo largo de la mesa, que todos cometemos el error de juzgar a las personas basándonos en información incompleta. Ese es un error fatal en la evaluación de riesgos. Tienes que reunir todos los datos antes de tomar decisiones. De lo contrario, podrías descubrir que calculaste terriblemente mal. Me detuve exactamente frente a Diego. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que hiciera que esta pesadilla terminara. Sus manos temblaban tanto que tuvo que presionar las planas contra la mesa para ocultarlo. Durante las próximas semanas, dije, dirigiéndome a la sala pero sin quitarle los ojos de encima a Diego, revisaré las métricas de desempeño de todos los gerentes. Examinaré los procesos de toma de decisiones, las justificaciones de gastos y el valor real que cada uno aporta a la organización. Todos tendrán la oportunidad de demostrar su competencia. Esbocé una sonrisa que, a juzgar por la cara de Diego, no tenía nada de tranquilizadora. O su absoluta falta de ella. La boca de Diego se abrió de nuevo. Esto es, no puede hacer esto. Hay reglas sobre conflictos de interés. ¿Las hay? Levanté una ceja. Ilústreme, licenciado. ¿Está sugiriendo que el dueño de una empresa no puede supervisar las operaciones de la firma que acaba de comprar? Me fascinaría escuchar el fundamento legal de esa queja. Estoy seguro de que mi abogado, Mateo Torres, le sugiero que anote su nombre, estaría igualmente intrigado. Se puso pálido otra vez. Se había acorralado solo y lo sabía. Alegar conflicto de interés significaba reconocer públicamente nuestra relación familiar, lo que implicaba admitir que yo tenía motivos personales legítimos para escudriñar su trabajo. Quedarse callado significaba aceptar mi autoridad como su verdugo. De cualquier forma, estaba muerto. Eso pensé, dije. Ahora, hablemos del cronograma de integración. Trabajaré desde una oficina en este piso y programaré reuniones individuales con cada uno de ustedes a lo largo de la semana. Por favor, vengan preparados para justificar sus proyectos actuales, sus métricas de los últimos 18 meses y su visión en la nueva estructura. Miré a Diego por última vez. Sus manos temblaban de forma grotesca. El sudor le resbalaba por la sien. Su peinado perfecto ya lucía desaliñado por las veces que se había pasado la mano por el cabello con desesperación. Licenciado Diego, usted será el primero. Mañana a las 9 de la mañana en punto. No llegue tarde. La junta continuó durante otros 30 minutos, pero Diego no escuchó una sola palabra. Podía verlo hundirse en una espiral, su mente corriendo a 1000 por hora, procesando todas las implicaciones, todas las formas en que su minucioso plan maestro le acababa de estallar en la cara. Cuando finalmente di por terminada la reunión, se quedó congelado en su silla mientras los demás salían casi huyendo. Solo cuando la sala quedó vacía, se puso de pie, temblando, y se acercó a mí.
Ramiro, tenemos que hablar sobre... ¿Tenemos? Recogí mis papeles con una calma exasperante. No creo que tengamos nada que discutir fuera de su evaluación de desempeño profesional, la cual, le recuerdo, es mañana a las 9. Estás haciendo esto por la casa. Por lo del asilo. Lo miré. Lo miré fijamente a los ojos. No, Iago. Estoy haciendo esto porque intentaste desecharme como si yo fuera basura. Porque calculaste mi valor humano como nada más que la plusvalía de un terreno. Porque creíste que tener canas me hacía un blanco fácil. Di un paso hacia él, obligándolo a retroceder. Querías jugar con mi vida. Bienvenido al juego. Espero que hayas estudiado las reglas. Salí de la sala de juntas, dejándolo ahí parado, y juro que pude escuchar el sonido de su mundo derrumbándose a mis espaldas. Se sintió extraordinario. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura exquisita para Diego, y admito que saboreé cada segundo. Mantuve una cortesía profesional inquebrantable en la oficina. Revisé sus reportes con una atención maniática por el detalle, le hice preguntas incisivas durante las juntas y le ofrecí sugerencias que eran, al mismo tiempo, constructivas y absolutamente imposibles de implementar en el plazo que le daba. Nunca levanté la voz. Nunca mostré animosidad personal. Fui, simplemente, un supervisor implacable, meticuloso y exigente haciendo su trabajo. Lo cual lo hacía infinitamente peor para él. Lo vi desmoronarse en cámara lenta. La arrogancia de tiburón de negocios desapareció en cuestión de días. Empezó a llegar de madrugada y a irse tarde, encorvado sobre su teclado con la energía desesperada de un marinero achicando agua en un barco que se hunde. Sus presentaciones se volvieron un desastre balbuceante, dudando de cada palabra que salía de su boca. Durante las juntas de equipo, lo sorprendía mirándome con una expresión que bailaba entre el odio puro y la súplica. La casa, mientras tanto, se había convertido en una zona de guerra silenciosa. Todo estalló el viernes de esa primera semana. Yo estaba en mi estudio revisando expedientes cuando Diego entró de golpe, sin llamar. Tenía el rostro rojo, el cabello revuelto y esa maña nerviosa de pasarse las manos por la cabeza. ¿Por qué carajos no nos dijiste que eras dueño de una empresa? Exigió, soltando las palabras como ladridos. ¿Por qué te quedaste callado? Levanté la vista de mis papeles, tomándome mi tiempo para marcar la página antes de responder. Ustedes nunca preguntaron por mi trabajo, Diego. En 4 años, ni una sola vez indagaste sobre mi carrera, mis logros, o qué demonios hice antes de jubilarme. Viste a un viejo en una casa de Lomas de Chapultepec y decidiste que eso era todo lo que yo era. Eso no es justo. ¿No lo es? Solté la pluma sobre el escritorio. Te pasaste meses planeando vender mi casa por debajo del agua. Calculaste los metros cuadrados, la plusvalía, incluso buscaste el asilo más pinche y barato en el que pudieras arrumbarme. Pero jamás te molestaste en aprender un solo detalle sobre el hombre cuya vida estabas a punto de desmantelar. Carolina apareció en el umbral de la puerta, pálida como un fantasma. Papá, no sabíamos. Si hubiéramos sabido que todavía tenías negocios. No habrían intentado deshacerse de mí, terminé la frase por ella. Eso es lo que estás diciendo, Carolina. Que mi valor como ser humano está directamente ligado a mi cuenta bancaria. Que solo merezco respeto si soy financieramente útil. El silencio que siguió fue asfixiante. Esto es ridículo, intentó Diego de nuevo, la voz quebrándosele.
Eres mi suegro. No puedes ser mi jefe. Hay reglas sobre conflictos de interés. Sonreí. ¿Las hay? Por favor, cuéntame de esas reglas. Me fascina el tema, porque desde donde yo estoy sentado, soy simplemente el dueño de una empresa supervisando las operaciones en una firma que acabo de adquirir. Es práctica estándar de negocios. A menos que estés sugiriendo que haya alguna razón personal por la que yo no debería evaluar tu desempeño de manera objetiva. Su boca se abrió y cerró. Admitir nuestra relación familiar significaba darle la razón a mi escrutinio. Negarlo significaba tragar sangre y aceptar mi autoridad. Eso creí, dije. Ahora, sobre esos reportes trimestrales que me debes. Los necesito en mi escritorio el lunes a primera hora. Y, Diego, te sugiero que revises tus números 3 veces. He notado ciertas inconsistencias en tus entregas anteriores. Salió dando un portazo. Carolina se quedó ahí, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, por favor. Nos estás destruyendo. No, mija. Tú destruiste esto en el momento en que decidiste que yo era desechable. Yo solo me estoy asegurando de que entiendas las consecuencias. El lunes por la mañana, me paré frente a su escritorio a las 8 en punto. Diego parecía no haber dormido en días. Ojeras moradas, la camisa arrugada y un temblor patético en las manos cuando agarró su taza de café. Buenos días, dije con tono alegre. Te tengo un proyecto especial. Su rostro se hundió. ¿Qué tipo de proyecto? Una auditoría operativa completa de tu departamento. Flujos de procesos, métricas de eficiencia, análisis de costo-beneficio por cada decisión importante que hayas tomado en los últimos 18 meses. Necesito documentación exhaustiva, evidencia de respaldo y propuestas de mejora. Eso es trabajo de un mes para un equipo entero. Entonces te sugiero que empieces ya. Lo necesito en 2 semanas. ¿2 semanas? Es imposible. Lo es. Ladeé la cabeza. Qué curioso. Porque tú no tuviste ningún problema en esperar que yo empacara 35 años de mi vida en 2 semanas para mudarme a los manantiales. Es chistoso como el tiempo de pronto importa cuando es tu comodidad la que está en juego. La verdad le cayó como un yunque. No se trataba de eficiencia empresarial. Se trataba de mostrarle exactamente que se sentía ser un peón en el tablero. Que se sentía tener a alguien más controlando tu futuro, evaluándote y encontrándote defectuoso. Estás haciendo esto por la casa, dijo en un susurro ronco. Porque queríamos meterte en un asilo. Me incliné sobre su escritorio, acercando mi rostro al suyo. No, Diego. Estoy haciendo esto porque quisiste tirarme a la basura como si fuera cascajo. Porque miraste a un hombre que crió a su hija solo, que construyó una carrera exitosa, que creó algo valioso con su vida, y no viste más que un terreno con plusvalía. Durante la cena, dijiste, los manantiales te está esperando, como si ya fuera una sentencia dictada. Como si yo no tuviera voz en mi propia vida. ¿Te acuerdas? Se puso blanco. Recordaba cada maldita palabra arrogante. Pues adivina qué. Me enderecé, ajustándome la corbata. Ahora soy tu jefe. Y cada vez que te preguntaste cómo ibas a obligarme a obedecer, yo me estoy preguntando cómo vas a cumplir con mis estándares. Cada vez que calculaste el valor de mi propiedad, yo estaré calculando tu valor profesional. Me parece un trato justo, ¿no crees?
Me di la vuelta y lo dejé ahí, clavado frente a su monitor, aplastado por la imposibilidad de su propia trampa. 2 días después, intentó ir a Recursos Humanos. Sebastián Montes me llamó a su oficina. Puro protocolo, me explicó a modo de disculpa. Adentro estaba Diego, aferrado a copias impresas del manual de la empresa, con los párrafos sobre acoso laboral y ambiente de trabajo hostil marcados con marcatextos amarillo. El licenciado Diego ha expresado ciertas preocupaciones, dijo Sebastián con cuidado, sobre la naturaleza de las tareas que le ha asignado, señor Galván. Ah, sí. Revisé los papeles que me tendieron. Veamos. He pedido auditorías operativas, reportes de eficiencia y documentación de procesos. Son requerimientos estándar en cualquier fusión corporativa. No hay nada aquí que viole las políticas de la empresa. El plazo es agresivo. Brotó Diego. También lo fue el tuyo, respondí sin mirarlo. Me diste 2 semanas para guardar mi vida entera en cajas. Yo te estoy dando 2 semanas para documentar 18 meses de trabajo. Lo mío suena bastante más razonable. Sebastián se aclaró la garganta. Licenciado Diego, me temo que las peticiones del señor Galván están dentro de su autoridad como controlador operativo. Si usted está batallando con la carga de trabajo, podemos discutir una reasignación a un puesto menor o... No. Dijo Diego rápido. Pedir ayuda era admitir incompetencia. Yo lo manejo. Excelente, dije, poniéndome de pie. Porque me dolería pensar que estás perdiendo el tiempo de la empresa con quejas frívolas cuando tienes tanto trabajo por delante. Verlo salir de esa oficina, con los hombros caídos y el rostro derrotado, debió sentirse bien. Y se sintió bien. Pero había algo más debajo de la satisfacción. Algo hueco. Este era el marido de mi hija. El hombre que ella había elegido, y yo lo estaba desmembrando sistemáticamente. Pero entonces recordé la celda de Excel, inversión negocio de 15 millones de pesos MXN *. Recordé cómo discutían moverme a un asilo más barato en Pachuca si cometía el error de vivir demasiado tiempo. Recordé haber sido tratado como un mueble estorboso. Y el vacío desapareció, reemplazado por un frío acero. Querías jugar con mi vida. Bienvenido al juego, Diego. Veamos qué tanto te gusta ser el peón. Llegó julio, trayendo consigo una ola de calor asfixiante a la ciudad. La temperatura dentro de mi casa subió a la par, pero no por el clima. Diego se estaba ahogando, y él lo sabía. Lo observaba desde la ventana de mi estudio por las mañanas. Se quedaba sentado en su coche, en la cochera, durante 10 o 15 minutos antes de arrancar, juntando el valor para enfrentar otro día bajo mi bota. Había bajado de peso, los trajes le colgaban del cuerpo. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por la mirada huidiza de un animal acorralado. Pero un animal acorralado tira mordidas. Debí recordar eso. La primera señal fue una llamada de Joaquín Valdés. Ramiro, acabamos de recibir una queja formal del abogado de Diego. Tienes que ver esto. El documento llegó por mensajería esa misma tarde. 23 páginas de acusaciones legales, conflicto de interés, acoso laboral, discriminación por edad en contra de Diego y, mi favorita personal, una afirmación de que yo era psicológicamente inútil para manejar operaciones corporativas debido a mi edad avanzada y posible deterioro cognitivo. Lo leí 2 veces y luego llamé a Mateo Torres. Me estaba riendo tan fuerte que casi no podía hablar. Esto es oro puro, le dije.
Al meter la queja por conflicto de interés, está reconociendo oficialmente que soy su supervisor. Está documentando nuestra relación. Está armando mi caso por mí. También está desesperado, advirtió Mateo. La gente desesperada comete errores, pero también toma riesgos pendejos. ¿Qué más alega? Escaneé el documento. Dice que cree un ambiente hostil, que le doy tareas imposibles como venganza, y, esto está bueno. Sugiere que usé información privilegiada para orquestar la compra de SVM específicamente para joderlo. Eso es, bastante creativo. Paranoico, pero creativo. Y completamente imposible de probar. Llevamos 8 meses negociando el trato de SVM. Mucho antes de que ellos planearan meterte al asilo. Las fechas no cuadran con su teoría de conspiración. ¿Qué hay de lo de la capacidad mental? Resoplé. Tengo 68 años, no demencia senil. Manejo una consultora que factura millones. Creo que mi cerebro habla por sí solo. Pero está bien. Juguemos su juego. Agéndame una evaluación psicológica completa. Un perito independiente, batería completa de pruebas. Voy a demostrar que mi mente es más afilada de lo que Diego podría soñar. Mateo hizo una pausa. ¿Estás seguro? Esas pruebas son pesadas. Segurísimo. Y Mateo, ya que estamos documentando cosas, vamos a hacer una auditoría oficial del desempeño de Diego en los últimos 2 años. Profunda. Cada decisión, cada peso gastado, cada reporte. Si quiere abrir esta puerta, vamos a entrar los dos juntos. La auditoría tomó 3 semanas y sacó a la luz exactamente lo que yo sospechaba. Diego no solo era mediocre, era un cáncer para la empresa. Reportes de gastos inflados que rozaban el fraude, proyectos diseñados para aparentar que trabajaba en lugar de dar resultados, y un patrón consistente de robarle el crédito a sus subordinados. Pero lo más letal fue una serie de pólizas que aprobó para empresas fantasmas que luego se declararon en quiebra, costándole a Seguros del Valle de México más de 2,5 millones de pesos en pagos irrecuperables. No era un criminal maestro, solo un pendejo con poder de firma que alguien debió haber despedido hace años. ¿Cómo carajos mantuvo su puesto tanto tiempo? Preguntó Mateo, leyendo el reporte. Era adecuado cuando la adecuación era suficiente. Habla bonito en las juntas, se viste bien, y la empresa ganaba tanto dinero que sus errores se perdían en el ruido. Pero bajo lupa, negué con la cabeza. Ha sobrevivido a base de puro encanto y suerte. Mientras tanto, Diego no se rendía. Tenía que admirar su terquedad. Él y Carolina empezaron a escarbar buscando basura sobre mí. Lo sé porque mi contador me avisó que alguien solicitó mis declaraciones de impuestos, legalmente, a través de Carolina como familiar directo, alegando planeación patrimonial. Mi abogado recibió preguntas sobre demandas pasadas. Incluso un investigador privado se paró en mi puerta fingiendo hacer una encuesta del INEGI. No encontraron nada. 40 años de hacer las cosas por la derecha significan que no hay esqueletos en el closet. 0 evasión de impuestos, 0 cuentas ocultas, 0 negocios chuecos. Construí Galván a la buena, pagué cada centavo de mis impuestos y mantuve mis libros impecables. La evaluación psicológica, por cierto, regresó con honores. Función cognitiva superior para cualquier grupo de edad, dictaba el reporte. Habilidades analíticas excepcionales, fuerte función ejecutiva, nulos signos de deterioro. El paciente demuestra mejor memoria y velocidad de procesamiento que un adulto promedio de 40 años.
Mandé enmarcar los resultados y los colgué en mi oficina de SVM. ¿Vengativo? Tal vez. ¿Glorioso? Absolutamente. Pero el abogado de Diego era astuto. Su respuesta a mi auditoría fue reclamar que yo usaba recursos de la empresa para una vendetta personal, que la auditoría en sí era prueba de mi acoso, y que mi obsesión con él demostraba sesgo personal y no una preocupación de negocios legítima. No se equivoca en cuanto a cómo se ve esto desde afuera, me dijo Joaquín en una llamada. Tenemos que pisar con cuidado. Si esto llega a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pueden argumentar acoso laboral, sin importar lo malo que sea su trabajo. ¿Qué sugieres? Documenta todo. Cada interacción, cada correo, cada evaluación. Hazlo tan clínico que ni su abogado encuentre por dónde entrar. Y Ramiro, tal vez deberías dar un paso atrás en la supervisión directa. Deja que Sebastián o yo lo manejemos. Ya probaste tu punto. Casi acepté. Casi. Pero entonces llegué a casa y encontré a Diego y Carolina en la sala, rodeados de papeles impresos y marcatextos, armando un caso en mi contra como si yo fuera el villano de una telenovela que les había robado la herencia. ¿Encontraron algo interesante? Pregunté desde el pasillo. Dieron un brinco. El rostro de Carolina se tiñó de culpa, pero Diego me sostuvo la mirada con puro veneno. Nos estamos protegiendo, dijo. Me estás acosando en el trabajo. Es una venganza porque intentamos ayudarte. ¿Ayudarme? La palabra salió de mi boca más afilada de lo que pretendía. ¿Así es como le llaman ahora? ¿Intentar arrumbarme en un asilo de mala muerte para poder financiar tus fantasías de emprendedor con el dinero de mi casa? Estábamos pensando en tu futuro. No, Diego. Estabas pensando en mi dinero. Hay una enorme diferencia. Di un paso hacia la sala y, muy a mi pesar, sentí que el cansancio me pesaba en los huesos. ¿Quieren pelear esto? Adelante. Traigan a sus abogados, sus demandas, sus cuentos de hadas. Pero entiendan algo. Cada acción legal que toman queda registrada. Cada demanda que meten es evidencia. Están construyendo un expediente que demuestra exactamente quién intentó joder a quién. Carolina se puso de pie de golpe. Papá, por favor. Esto ya llegó demasiado lejos. ¿No podemos solo hablar? ¿Llegar a un acuerdo? ¿Un acuerdo sobre qué, mija? Le pregunté. ¿Debería pedir perdón por negarme a ser tirado a la basura? ¿Debería pedir perdón por tener una carrera exitosa de la que nunca te dignaste a aprender nada? ¿O debería simplemente hacerme a un lado y dejar que ustedes dos sigan liquidando mi vida? Se encogió como si la hubiera abofeteado. Las lágrimas asomaron. No se suponía que fuera así. No, coincidí. No se suponía. Iba a ser fácil, ¿verdad? Convencen al viejo. Lo mudan. Venden la casa. Cobran el cheque. El único pequeño defecto en su plan fue que el viejo resultó tener dientes y garras que ustedes no calcularon. Diego también se paró, con la mandíbula tensa. Estás disfrutando esto. Viéndome arrastrarme. Haciendo mi vida miserable. Es pura pinche venganza. Te estoy haciendo rendir cuentas, lo corregí. Hay una diferencia. Y Diego, si hubieras invertido la mitad de la energía en hacer bien tu trabajo que la que gastas en huir de las consecuencias de tus actos, no estarías en este hoyo. Los dejé ahí, rodeados de sus inútiles intentos de destruirme.
En mi estudio, me serví un tequila y miré los documentos que Mateo había preparado. Justificaciones legales blindadas para cada acción que tomé, métricas de desempeño que condenaban a Diego por su propia mediocridad, y un camino que terminaba con él renunciando o siendo echado a la calle por la puerta de atrás. Había ganado. El jaque mate estaba listo. El contraataque desesperado de Diego había fracasado. Entonces, ¿por qué la victoria me sabía a ceniza? A mediados de julio, la casa era una olla de presión a punto de reventar. No sabía si iba a explotar hacia afuera o a colapsar hacia adentro. Carolina había dejado de comer bien. La encontraba en la cocina a deshoras, con la mirada perdida, sosteniendo una taza de té frío que olvidaba beber. Tenía ojeras marcadas y había bajado de peso. Parecía un fantasma atrapado entre dos mundos, incapaz de decidir a cuál pertenecía. Diego, por su parte, estaba en caída libre. Su teatro legal había fracasado, su evaluación de desempeño era una carnicería, y la fecha límite para el proyecto imposible estaba a 3 días, con apenas la mitad del trabajo hecho. Había empezado a beber fuerte por las noches. Ya no el vino en la cena, ahora era whisky, solo, sentado a oscuras en la sala hasta la madrugada. Los observaba desde la distancia. Mi hija y el hombre que ella eligió. Y sentía el peso de lo que yo había desatado cubriéndome como una mortaja. Una noche, encontré a Carolina en su antigua recámara, sentada en el piso, rodeada de álbumes de fotos viejos. Lloraba en silencio, con lágrimas gruesas resbalándole por las mejillas. ¿Puedo pasar?, pregunté desde la puerta. Levantó la vista, asustada, y luego asintió. Me senté a su lado, sintiendo el crujido de mis rodillas protestar. Envejecer era real, aunque yo me negara a ser inútil. Estoy viendo quién solía ser, dijo en un hilo de voz, tocando la foto de ella a los 12 años, sonriendo chimuela. Intentando entender en qué momento dejé de ser esa niña. No dejaste de ser ella. Solo te perdiste un rato. Papá, necesito que entiendas algo. Cerró el álbum,